Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las series turcas y, por supuesto, de nuestros queridísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que ha causado revuelo y mucha especulación en las redes sociales, un giro inesperado en el set. Sí, así como lo leyeron, Kerem Bürsin cargando a Hande Erçel. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? Vamos a desglosar cada detalle. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia tan jugosa, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido exclusivo, noticias y análisis de sus series y celebridades favoritas. Solo denle clic al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, entremos en materia. La imagen que ha encendido las alarmas y los corazones de miles de fans es, sin duda, una que captura un momento íntimo y sorprendente en el set de grabación. Hablamos, por supuesto, de Kerem Bürsin cargando a Hande Erçel en sus brazos. Para quienes no estén al tanto, Kerem y Hande protagonizaron juntos la exitosa serie turca Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. La química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global, generando una legión de seguidores devotos que hasta el día de hoy siguen cada paso de sus carreras y, como no, de su vida personal. Este evento específico, donde Kerem fue visto cargando a Hande, ocurrió durante las grabaciones de la serie. Y créanme, la forma en que ocurrió fue lo que realmente generó el giro inesperado. No fue una escena planeada dentro de la trama, sino algo que surgió de manera espontánea, como suele ocurrir en el dinámico mundo de la filmación. Las imágenes que circularon, y que seguramente muchos de ustedes ya han visto, muestran a Kerem con Hande en brazos, ambos sonriendo y, por lo que se aprecia, en un ambiente de camaradería y diversión. Hande parece estar en una posición cómoda, lo que nos dice mucho. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de este momento? Las filtraciones y los reportes desde el set sugieren que la situación se presentó de una manera bastante casual. Se dice que Hande, por alguna razón, no podía caminar o se sentía un poco indispuesta en ese preciso instante, o quizás fue simplemente una broma entre compañeros de elenco que se salió de control en el buen sentido. En un set de grabación, especialmente durante largas jornadas, los actores y el equipo a menudo desarrollan un vínculo muy fuerte. Las risas, las bromas y los gestos de apoyo son pan de cada día. Este acto de Kerem de cargar a Hande podría interpretarse de muchas maneras, pero la más plausible y que se alinea con la atmósfera que se percibía, es un acto de caballerosidad y compañerismo. Imaginemos el escenario. Después de horas de filmación con escenas intensas, quizás bajo el sol o en condiciones climáticas no tan favorables, el cansancio se acumula. Es natural que surjan estos momentos de cercanía y apoyo mutuo. Kerem, al ver que Hande podría necesitar ayuda o simplemente como parte de una dinámica amigable, no dudó en levantarla. La reacción de Hande, aparentemente relajada y sonriente, nos indica que no hubo incomodidad alguna, al contrario, parecía disfrutar del gesto. Muchos de los seguidores interpretaron esto como una muestra más de la gran conexión que existía entre Kerem y Hande. Recordemos que su relación en la serie Serkan y Eda conquistó a millones por su evolución, sus altibajos y sobre todo, por la química palpable entre los actores. Para muchos, esta imagen en el set era una confirmación de que esa conexión no se limitaba a la pantalla. Era una evidencia de que, más allá de ser compañeros de trabajo, se habían convertido en amigos cercanos, capaces de cuidarse mutuamente. El giro inesperado reside precisamente en esa espontaneidad. No era una escena dramática ni romántica escrita en el guión, sino un momento genuino que se capturó, un instante que nos regaló una visión más personal de su relación en el set. Las cámaras a veces capturan esos pequeños detalles que escapan a la producción formal y que terminan siendo los más comentados y adorados por el público. Por supuesto, en el mundo de las redes sociales y la especulación, este evento dio pie a innumerables teorías. Algunos fans, con esa esperanza que caracteriza a los seguidores de las parejas de ficción, vieron en este gesto una señal inequívoca de que Kerem y Hande eran más que amigos. Otros, más pragmáticos, lo interpretaron como lo que era, un acto de compañerismo y amabilidad en un entorno laboral exigente. Lo cierto es que este momento se convirtió
En un símbolo, en una anécdota que se sumó a la rica historia que construyeron juntos en Senkalkam. Es importante recordar que el set de una serie es un ecosistema complejo. Hay momentos de alta presión, de estrés, pero también de mucha camaradería y unión. Los actores y el equipo pasan muchísimas horas juntos, viviendo experiencias intensas, y eso inevitablemente fortalece los lazos. En este caso, Kerem actuando como un protector, levantando a Hande puede ser visto como un reflejo de la dinámica de cuidado y afecto que a menudo se desarrolla en estos entornos. Además, si analizamos la imagen, se nota que ambos están relajados. Hande no muestra ningún signo de incomodidad o sorpresa negativa. Su sonrisa y su postura sugieren confianza. Esto nos lleva a pensar que Kerem actuó de una manera que Hande recibió con agrado, lo que refuerza la idea de una relación de confianza y amistad. No es lo mismo que alguien te levante sin tu consentimiento o de forma forzada. Aquí se percibe una interacción voluntaria y positiva. La popularidad de Senkalkam fue tal que cualquier detalle relacionado con sus protagonistas se volvía noticia. Y este sin duda fue un detalle que capturó la atención de todos. La imagen se viralizó rápidamente en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, generando miles de comentarios, likes y compartidos. Los fans crearon memes, fanfics y recopilaciones de vídeos, demostrando la enorme repercusión que tuvo este simple acto en el set. Podemos pensar en las razones prácticas detrás de este gesto. Quizás Hande se había torcido un tobillo, o simplemente estaba fatigada y el camino a su camerino o a la siguiente locación era un poco largo. En un set de filmación cada minuto cuenta, y cualquier retraso puede afectar el cronograma. Kerem, al cargarla, habría agilizado el movimiento, demostrando su compromiso con el trabajo y su consideración hacia su compañera. Otra perspectiva interesante es la del legado. Senkalkam no solo fue un éxito de audiencia, sino que dejó una huella en la historia de las telenovelas turcas. La historia de Serkan y Eda, su amor épico y lleno de obstáculos, resonó con audiencias de todo el mundo. Y momentos como este de interacción real entre los actores, se convierten en parte de ese legado, alimentando la fantasía y la conexión emocional de los fans con los personajes y los actores que los interpretaron. Es fascinante cómo una sola imagen, un instante capturado por una cámara indiscreta o por el equipo de filmación, puede desencadenar tantas emociones y conversaciones. Este giro inesperado de Kerem cargando a Hande nos recuerda la magia del cine y la televisión, donde a veces los momentos más memorables no son los más planeados, sino los más auténticos. Además, es importante destacar la profesionalidad de Kerem y Hande. A pesar de la intensa relación de sus personajes y la atención mediática, ambos mantuvieron un comportamiento profesional en todo momento. Este gesto, lejos de ser inapropiado, se percibe como un acto de cuidado y respeto mutuo, elementos fundamentales en cualquier ambiente de trabajo, y más aún en uno tan expuesto como el del entretenimiento. Si nos ponemos a pensar en la cantidad de personas involucradas en la producción de una serie, desde los actores hasta los técnicos, pasando por maquilladores, vestuaristas y asistentes, todos trabajan en conjunto para crear la magia que vemos en pantalla. Los momentos de camaradería como este, donde uno ayuda al otro, son la argamasa que une a este gran equipo. Finalmente, y volviendo a la cuestión de la relación entre Kerem y Hande, este evento, como muchos otros, alimentó las esperanzas de sus seguidores de que su conexión trascendiera la ficción. Y si bien hoy en día sus caminos parecen haber tomado direcciones distintas a nivel personal, el recuerdo de estos momentos, de su química en pantalla y de gestos como este, perdura en la memoria de los fans. En resumen, el giro inesperado en el set, donde Kerem Bürsin carga a Hande Erçel fue un momento espontáneo, capturado durante las grabaciones de Senkalkam, que demostró caballerosidad, compañerismo y una gran conexión entre los actores. Este evento se viralizó generando entusiasmo y diversas interpretaciones entre los fanáticos, y se convirtió en una anécdota memorable que se suma al legado de esta exitosa serie y a la historia de sus protagonistas. Fue un recordatorio de la autenticidad y la humanidad que a veces se esconde detrás de las cámaras, regalándonos instantes genuinos que alimentan la fascinación del público. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado intrigante y entretenido. Hemos desglosado este momento icónico que tanto dio que hablar. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta.
Ah, eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Y si tienen alguna opinión o algún recuerdo de este momento o de la serie que quieran compartir, déjenmelo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, la invitación más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse a este canal. Es la mejor manera de mantenerse al día con todo lo que traemos para ustedes. Denle clic al botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les gustaría este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis fascinantes. Hasta la próxima, queridos amigos. Cuídense mucho.